ya esto es un problema, porque yo pensaba el año que viene colgar estos los vídeos y ya está, y no da clase, remitirme a los vídeos. Bueno. Ahí, ¿no? Sería buenísimo. Hombre, si un día tengo que faltar por lo que sea, mira, ahí os pongo el vídeo. Y si Hombre, tenéis claro, alguna eso duda, está pues bien ahí. pensado, Pasa que está bien pensado, pero bueno, no te creas tú. A ver si nos van a echar todos los profesores con esto de los vídeos. Dentro de nada no hacemos falta los profesores, ¿eh? Con el tema de... Bueno, sí, porque alguien tendrá que examinaros. Bueno, ¿estoy grabando ya? Sí, ya sí. Sí. Bueno, pues este tema, el tema 12, vamos a ver si somos capaces de terminarlo en estos 25 minutos. Vamos a hablar ahora de tratamiento. ¿Os acordáis que el biofeedback se puede utilizar también en la valoración? ¿De acuerdo? En la valoración porque nos daba cierta información. ¿De acuerdo? Tanto la electromiografía, no era biofeedback realmente, era hacer un estudio electromiográfico o hacer un estudio de presiones, no era el biofeedback en sí. El biofeedback sí nos sirve en el tratamiento. En el tratamiento, ¿por qué? Vimos un vídeo en una práctica. Vimos que el paciente era capaz de visualizar de alguna forma la información, la contracción que le estaba realizando. O sea, el biofeedback lo que hace es un sistema que no tiene por qué ser, ya os digo, no tiene por qué ser electromiográfico, ni un sistema de que recoja la presión que ejercemos, como el perineómetro. Puede ser la palpación, puede ser biofeedback, ¿de acuerdo? Pasa que da una información menos rica, ¿de acuerdo? Pero la palpación puede ser biofeedback y la visión también puede ser biofeedback. Que tú veas que algo se mueve es un biofeedback potente. Bueno, pues básicamente, si hablamos del biofeedback en aparatos y tal, pues básicamente es un aparato que es capaz de recoger la información que se produce en nuestro cuerpo con respecto a un proceso fisiológico del cual a lo mejor el paciente puede tener poca conciencia, es capaz de recoger la información sobre ese proceso, aumentarla, asociarla a una señal, ya sea visual, ya sea sonora, y que el paciente sea capaz de ser consciente de esa señal visual o sonora, que sea directamente proporcionada al proceso, me refiero. Si hay una contracción, pues a más potente la contracción, pues la señal visual cambia o crece de alguna forma en una escala, o el pitido se hace cada vez más repetitivo, ¿de acuerdo? Bueno, hay diferentes formas. Y devolver esta señal al paciente para que sea consciente de eso que ha hecho, ¿de acuerdo? O de lo bien que lo ha hecho, si es biofeedback positivo, o de que lo ha hecho mal, si es biofeedback negativo. Aquí vamos a ver eso, lo que es el biofeedback positivo y negativo. Bueno, ya vimos el biofeedback electromiográfico, ¿de acuerdo? Y yo creo que no hace falta, esto es una diapositiva resumida de lo que ya vimos. Y el manométrico, pues lo mismo. Todas las consideraciones que aparecen ahí sobre que hay que testar el abdomen porque es menos fiable, porque es sensible a las variaciones de presión intraabdominal, pues lo comentamos en la práctica correspondiente. Bueno, esto sí es interesante. El biofeedback se puede utilizar, yo creo que ya lo apuntamos en la práctica, que yo lancé una pregunta al aire. Se puede utilizar de forma positiva, sería biofeedback positivo, o como biofeedback negativo. El biofeedback positivo básicamente es dar una información sobre un proceso que queremos que se produzca, ¿de acuerdo? De tal forma que al paciente le da es como sería un ánimo al paciente, ¿de acuerdo? Sería algo así, sería como animar al paciente. Bien, lo está haciendo bien. ¿De acuerdo? ¿Cuándo se utiliza el biofeedback, en este caso, positivo? Cuando, que bueno, a nivel, vamos a seguir. Cuando quieres potenciar. ¿Eh?
cuando quieres potenciar, por ejemplo, si le pides una contracción y ves que puedes realizarla, si quieres potenciarlo. Claro, exactamente. Si tú quieres, si el biofeedback nos da información de cuándo se produce una contracción y yo quiero que el paciente haga una contracción, pues está claro que cuando se produzca esa contracción el aparato nos va a avisar y el paciente lo está haciendo bien. Entonces este sería un uso del biofeedback en plan positivo, ¿de acuerdo? Con un carácter positivo. Y bueno, se utiliza con objetivos de aumentar la fuerza, de aumentar el tono, de lograr control, de toma de conciencia, ¿de acuerdo? Se puede utilizar en diferentes fases del tratamiento, tanto en toma de conciencia como en contracciones prolongadas, como en contracciones potentes, porque el aparato nos puede dar información de todo eso. No solo de qué se produce, sino con el grado con el que se produce la contracción. ¿De acuerdo? Pongo aquí en el último punto. Su uso no es exclusivo de las hipotonías. Por ejemplo, en una vejiga hiperactiva, espera que no veo, estoy leyendo, que no sé lo que pone ahí. Vale. Con un tono normal del periné, se podría plantear el uso del biofeedback para activar el reflejo inhibitorio del detrusor. ¿Esto qué significa? Venga, a ver quién es capaz de decirme eso. Al igual que se activa la musculatura activadora, no voy a decir otra vez. No sé cómo explicarlo, pero que también se puede activar la musculatura que relaja, ¿no? Bueno, no, apuntar esto por ahí, porque además me referí hace 5 minutos a esto. Cuando ¿Es tenemos... lo de activar simpático o parasimpático? Claro, tenéis que tener en cuenta una cosa, que las contracciones de la musculatura del suelo pélvico inhiben el detrusor. ¿De acuerdo? Es como un reflejo. Por vía refleja, es uno de los usos que tiene el fortalecimiento o el control de la musculatura del suelo pélvico en temas de incontinencia, ¿de acuerdo? Y que cuando esta incontinencia es de urgencia, cuya causa es una hiperactividad del detrusor, ¿de acuerdo? La contracción de la musculatura del suelo pélvico nos sirve para inhibir al detrusor, con lo cual en un paciente que no es hipotónico, no tiene un hipotono del suelo pélvico, con lo cual se podría decir, bueno, si no tiene un hipotono, a lo mejor no hace falta fortalecerlo, pero si queremos inhibir al detrusor, pues a lo mejor hay que potenciar que el paciente haga contracciones exageradas, digamos, por llamarlo de alguna forma, sobre contracciones de esa musculatura, pero por inhibir los episodios de urgencia. Lo que hemos comentado antes, cuando hemos visto en las modificaciones cognitivo-conductuales, cuando hemos visto los episodios de urgencia, quédate quieto, respira hondo, realiza contracciones de la musculatura del suelo pélvico de forma repetida, sin relajar entre contracciones, eso lo habéis leído, ¿no? Es por esto también, ¿de acuerdo? Porque las contracciones de la musculatura del suelo pélvico inhiben al detrusor. Bueno, entonces el biofeedback aquí se puede utilizar en musculatura que no es hipotónica, pero con el objetivo a lo mejor de no de fortalecer, sino de, bueno, solo de contraer. Y el biofeedback negativo, por otro lado, sería aquel que se utiliza para avisarnos de que algo lo estamos haciendo mal, ¿de acuerdo? En este caso, si estamos contrayendo un músculo que deberíamos de estar relajando, pues colocamos en este caso, ya depende de qué músculo sea el que nosotros queremos que no se contraiga, ¿de acuerdo? Por ejemplo, por poner un ejemplo, en un esfuerzo defecatorio, si el paciente contrae el pubo rectal,
el aparato sonaría, ¿no? Si tenemos la sonda intracavitaria. Sí, digo yo, pregunto. Sí, porque tiene que estar relajado para la defecación. Pero, bueno, vale, eso es otra. No, yo pregunto, si el aparato. La pregunta es esta. En un esfuerzo defecatorio, si el paciente contrae el suelo pélvico, si contrae el tubo rectal, ¿vale? ¿Sonaría el aparato que está recogiendo información electromiográfica en la vagina? ¿Sonaría o no? Sí, ¿no? Si está Si contrayendo está en el la tubo vagina, rectal, no, sí. ¿no? Si lo está contrayendo, sí. Y la pregunta, bueno, esa pregunta es muy obvia, ¿no? Porque si está contrayendo el tubo rectal, sonaría. La pregunta es esta. ¿Es lo que queremos? ¿Queremos que suene el aparato? No. No. No, porque no debería de contraer el tubo rectal. Ese sería el uso negativo del biofeedback. Decirle, mira, tú tienes que hacer el esfuerzo defecatorio, pero sin que pite el aparato. ¿De acuerdo? Y cuando pite es que lo estás haciendo mal. Estás contrayendo una cosa que no tienes que contraer. ¿Lo veis o no? Sí. Se puede hacer lo mismo en un paciente que contrae el recto anterior del abdomen, o contrae abductores, o contrae glúteos. Solo hay que colocar los electrodos en esa musculatura y decirle, cuando contraiga suelo pélvico, no me contraigas esto, porque si me contraes esto va a pitar y no queremos que pite. Si pita es que lo está haciendo mal. ¿Vale? Ese sería los usos más o menos del biofeedback en plan negativo, que tiene. Es más útil en este caso el electromiograma porque se puede utilizar en diferentes músculos. Incluso se puede utilizar, ya no solo en la esfera ginecológica, sino se puede utilizar en trapecio. Imagínate una persona que está. Esto tiene su utilidad, ¿eh? Yo no sé si habrá algún estudio sobre eso. Paciente que. La típica paciente, bueno, que trabaja en un mostrador y dice que cuando lleva ahí 2 horas y ya trapecio cargadísimo, y sospechamos que es que ahí se encoge un poquito, adopta una postura. Un electromiograma, 2 electrodos ahí puestos y enganchados con un electrodo. Esto voy a ver si hay algo publicado, pues esto es interesante. Avisarían a la paciente de que está encogiendo los trapecios y automáticamente ya lo relajaría, porque le está avisando. ¿Esto lo habéis visto en algún sitio? No. Yo creo que en tema de. Bueno, yo no sé si se puede dormir con 2 electrodos aquí en los maseteros. Pero igualmente, si tú aprietas la mandíbula y contraes pues te podría avisar igualmente, pienso yo. No creo, a nivel práctico no entiendo por qué no. Bueno, no sé si tienen que tener. Si los hay inalámbricos, tienes que dormir con los cables, no lo sé. Bueno, voy a investigarlo. Me parece que puede salir algo. Bueno, veis el uso del biofeedback negativo, ¿no? Sí. ¿Hay alguien que apriete los dientes cuando está nervioso? Yo. ¿No os habéis sorprendido nadie apretando la también. mandíbula? Sí, yo también. Sí, sí. Yo cuando toco Y, algo suave, aprieto la mandíbula. y encogiendo y apretando la espalda o encogiendo los hombros o algo. Sí, sí, No, sí. no, Sí. no, Solo la solo voz. los dientes. Yo ante tensión los hombros siempre estoy ahí. Pues bueno, voy a. Bueno, los tubos de Pírix, dispositivos intravaginales. Los tubos de Pírix básicamente son como tubos de ensayo, ¿de acuerdo? Pero bueno, tienen sus ventajas que tienen. Se pueden rellenar de agua caliente, se pueden rellenar de arena para que pesen, etcétera. Y tiene su taponcito, con lo cual, bueno, se pueden cerrar y tal. Esto debidamente pues, esterilizado y tal, se puede utilizar previa lubricación, como introduciéndolo, en este caso en la vagina, y las contracciones de la musculatura del suelo pélvico se repercutirían
mediante un movimiento en el tubo de Peirce, ¿de acuerdo? Fuera aparte de que si está relleno de algo que pese, pues va a dificultar de alguna forma el movimiento del tubo, en este caso.